Comienza esta mañana la ronda de contactos de cara a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco empieza a dialogar con los partidos, empezando por el candidato del PSOE, por Luis Tudanca. Encuentro que está previsto que se celebre a las 11 de la mañana en las Cortes de Castilla y León. El candidato del PP ha dejado siempre claro que busca un gobierno en solitario, pero necesita apoyos para ser investido presidente. Buenos días. Y también a esa hora, a las 11 de la mañana en Madrid, se reúne el comité de dirección del PP. Se busca una salida a la crisis que está viviendo el partido. Pablo Casado ha convocado a su equipo más cercano para tratar de reconducir la situación. Miles de personas se concentraron este domingo ante la sede nacional pidiendo su dimisión y la de Teodoro García Egea. Además, aumentan en el PP los partidarios de convocar un congreso extraordinario. En Soria arranca esta mañana el juicio contra la empresa Distiller por verter durante años residuos contaminantes al arroyo de los Caños, en Olvega. Sus responsables se sientan en el banquillo acusados de un delito contra el medio ambiente. En los campos comienzan a verse ya las consecuencias de la falta de lluvias. Los agricultores empiezan a observar defectos en el nacimiento del grano, mientras los cultivadores de regadío ven con mucha incertidumbre la campaña. Seguimos, por tanto, mirando al cielo en Castilla y León y en ese horizonte no se ven lluvias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Pilar. Así es, nuevamente otra semana estable y además sin perspectiva de lluvia para los próximos días. De hecho, el pronóstico para hoy vuelve a estar marcado por ese tiempo soleado en toda la comunidad. Solamente tendremos más nubes en el extremo norte con alguna gota, muy poca cosa, y esas temperaturas máximas que nuevamente van en ascenso, incluso volveremos a superar los 15 grados. Hoy comienza una semana clave para la formación de un gobierno en Castilla y León tras las elecciones. Fernández Mañueco inicia esta mañana las conversaciones con los partidos, empezando por el PSOE. El candidato del PP ha insistido hasta el momento en que su intención es gobernar en solitario. Asegura que no habrá repetición electoral, pero necesita los apoyos que arropen su investidura. Comienza una semana decisiva. Quiero para Castilla y León un gobierno sólido y fuerte, y para mí es un gobierno en solitario. Y sin compartir gobierno buscan aliados. El PSOE dará el pistoletazo de salida a la ronda de contactos. La democracia no es que gobierne el Partido Popular, sea cual sea el resultado. No es esa la democracia. Así que tendrá que decir qué quiere, qué posición mantiene. Con la formación de Abascal se reunirá el miércoles. Vox llega con 13 procuradores y pide el mismo trato que tuvo Ciudadanos. Tenemos el derecho y el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León. El sábado Soria ya se desplazará hasta las Cortes con puntos programáticos irrenunciables. Y además es que la mayoría de esos puntos los ha prometido el señor Mañueco en campaña electoral o los lleva en su programa. 2 días después será el turno de la UPL. A la vista de las declaraciones que ha hecho en estos días el señor Mañueco, diciendo que solamente se va a sentar a dialogar, pero no a negociar, desde luego con esas premisas lo veo muy difícil. Y al día siguiente, Unidas Podemos. Tenemos una importante responsabilidad. Por Ávila mantiene las demandas previas al adelanto electoral, aunque ha rechazado la reunión. ¿Por qué no estaba, en este caso, el señor Mañueco, que entendemos que es la persona que tiene que liderar? Ciudadanos tampoco tiene fecha prevista. Y la semana también comienza hoy con los ecos de la crisis que está viviendo el Partido Popular a nivel nacional. Miles de personas se concentraban este domingo frente a la sede del partido en Madrid. Concentración para apoyar a Isabel Díaz Ayuso, en la que se llegó a pedir la dimisión del número 2 del partido, de Teodoro García Egea, y del propio Pablo Casado. También a las 11 de la mañana, el presidente del PP ha convocado al comité de dirección de su partido para tratar de reconducir la situación y acallar las voces que piden un congreso extraordinario. ¿Y quiénes estarán en esa reunión que trata de buscar una salida a esta crisis? Pues básicamente los más cercanos a Pablo Casado, como su secretario general García Egea, la portavoz en el Congreso Cuca Gamarra y el del Senado Javier Maroto. En ese comité están todos sus vicesecretarios, entre ellos Ana Pastor, y también quien preside el Comité de Derechos y Garantías del PP. 3.500 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, se concentraron ayer por la mañana en Génova, en la puerta de la sede del PP, con un mensaje para Casado. Ayuso sí, Casado
Porque estamos muy indignados con lo que ha hecho Casado. De falta de unidad, hay una crispación entre bandos. Las voces de estos simpatizantes se suman a las de los varones del propio partido que, molestos con el duelo, cuestionan el liderazgo de Casado y piden un congreso extraordinario. Para rebajar tensión, Casado este sábado reculaba y aceptaba las explicaciones de Ayuso sobre los cobros de su hermano por el contrato de las mascarillas y retiraba el expediente contra la presidenta, a pesar de que 24 horas antes cuestionaba su comportamiento en público. Cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. A las 11 de la mañana, Casado ha convocado al comité de dirección del partido, en el que no están ni Ayuso ni los varones. La crisis del PP ya se deja ver en las encuestas. El Mundo publica hoy un sondeo de Sigma 2 donde los populares se situarían casi 4 puntos por detrás del PSOE. Perderían así la primera posición en intención de voto que le daban hasta ahora muchos estudios. Y no solo eso, porque Vox crecería hasta reducir su distancia con el PP a menos de 2 puntos. La Audiencia Provincial de Soria acoge hoy el juicio contra la empresa Distiller. Es una planta de gestión de residuos altamente contaminantes que lleva años vertiendo tóxicos a un arroyo en la localidad de Olvega, según las organizaciones ecologistas. Irene Rodríguez. El representante legal de la empresa tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto delito contra el medio ambiente y contra los recursos naturales y ya tuvo que pagar una fianza previa de 405.000 euros, que era el valor de los daños medioambientales que llegó a apreciar la Fiscalía y que además podrían conllevar una pena de hasta 3 años y 6 meses de prisión y una inhabilitación de 2 años. Ya en el año 2016 se comenzaron a denunciar los vertidos procedentes de esta empresa hasta un arroyo cercano por parte de grupos políticos, organizaciones ecologistas y también parte de los vecinos del pueblo, que además, según dicen, han tenido que convivir con los malos olores procedentes de esta planta. La propia empresa que hace la gestión del agua hizo un informe firmado en el año 2017 en el que constata que efectivamente ha habido vertidos ilegales. Quien contamina paga. Si se demuestra que han contaminado, pues tendrán que pagar y atenerse a las consecuencias. Tienes que estar con la ventana abierta, pues tienes que cerrarla por la noche. En olores, pues sí que se nota. Sí crea puestos de trabajo muy bien, pero jolín, si necesitan tener algo que les limite un poco el tema de los residuos, lo deberían de hacer. Y un día más seguimos fijándonos en los contagios de COVID. La sexta ola continúa su descenso. En la última semana la incidencia ha caído un 35%, hasta situarse en los 1.032 casos por cada 100.000 habitantes. También mejora la situación en las UCIs, con una ocupación que se sitúa en el 15% de media. Eso significa que estamos a punto de bajar al riesgo medio, pero hay que seguir teniendo cautela. Y en medio de las cifras que nos deja la pandemia encontramos una especie de oasis en Castilla y León. Es la única zona básica de salud de toda la comunidad en la que no ha habido fallecidos desde que comenzó la pandemia. Hablamos de Sedano, en Burgos. Han registrado contagios, evidentemente, pero no han tenido que lamentar ninguna muerte por COVID. El paisaje, el agua o el pan de Sedano han convertido esta localidad burgalesa en un destino muy visitado. Ya lo decía Miguel Delibes, pero es que ahora esta zona básica de salud es noticia, porque es la única de Castilla y León que no ha registrado fallecidos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Saber que somos la única zona a nivel de Castilla y León que no hemos tenido ningún fallecido, una noticia fantástica. Los vecinos lo celebran, pero aseguran que no tienen la receta mágica, que el motivo ha podido ser... Sí, que somos poquitos, hemos tenido cuidado y suerte. Somos poquita gente en un espacio muy grande. Sobre todo ese, el escaso número de tarjetas sanitarias, porque aunque en verano la población se triplica, ahora entre los 5 municipios que conforman la zona básica no superan las 600 tarjetas. Pero en verano a lo mejor hay 400 y fines de semana a lo mejor 500 o más. Y gente que viene de Madrid, de Bilbao. A pesar de ello, en el centro de salud los médicos no descansan y Rosa no ha parado de vender test de antígenos. Y ha habido gente de la capital, de Burgos, que se han pasado desde que empezó la pandemia, se han pasado aquí todo el invierno.
También fueron la última zona de la provincia de Burgos en registrar contagios. No es que tengan armas contra el coronavirus, es que desgraciadamente tampoco las tienen contra la despoblación. Y nos vamos ahora hasta Segovia porque allí el servicio de radiología del hospital ha sido premiado por la Sociedad Española de Radiología Médica. Reconoce el proyecto Ambulancia Rayo. En los peores momentos de la pandemia permitió realizar radiografías en los pueblos y evitar así desplazamientos a los pacientes de los que se sospechaba que se habían contagiado de COVID. Este radiólogo no se ha olvidado de la situación límite que vivió al inicio de la pandemia. Teníamos camas en la cafetería, teníamos camas en el gimnasio, los pacientes se nos morían. El servicio de radiología que él dirige en el Hospital de Segovia improvisó un sistema, la ambulancia Rayo, para lograr una detección temprana en casos más graves de coronavirus. Montar en 48-72 horas un equipo móvil en una ambulancia. La idea fue un éxito y ahora ha sido premiada por la Sociedad Española de Radiología Médica, pero en aquel momento tuvieron dudas. Estábamos un poco bordeando ciertas legalidades, sí que marcamos unos criterios de seguridad para utilizar las radiografías en la ambulancia. Y las emociones estuvieron a flor de piel. Recuerdo en una plaza de un pueblo llegar y cuando estábamos montando para recibir a los pacientes, los aplausos de la gente. Ahora espera que los pueblos sigan teniendo un fácil acceso a este servicio. Segovia necesita equipos de radiología en centros de salud, como ya tienen otras provincias y otras comunidades autónomas. Tenemos que tener la radiología más sencilla, la que tiene menos complejidad, muy cerca del paciente. En el Hospital General de Segovia, el servicio de radiología ya ha hecho su trabajo. El año hidrológico está siendo más seco de lo normal. Desde el pasado mes de octubre, cuando se empieza a contabilizar, ha llovido, fíjense, un 40% menos en toda España y las previsiones a corto plazo no son prometedoras. Se prevé que marzo también sea un mes seco y decisivos van a ser abril y mayo. Sabremos entonces si entramos en un periodo de sequía en Castilla y León. Y este que van a ver sería el histórico de las sequías más severas y generalizadas que ha sufrido la comunidad. Se han producido en los años 2005, 2015 y 2017. El campo sigue esperando que llueva pronto. De eso depende que las campañas no se arruinen. Tú vas observando por los cordones y mucho grano no ha nacido bien y mucho se va a perder. Mira, grano seco. La falta de lluvia está afectando a esta cebada. Esas manchas en las hojas avisan. Tiene peor pinta que el 2017. Pues el 2017 en invierno había llovido y a partir de febrero, marzo dejó de llover y no llovió. Y ese año fue duro, fue seco, pero los costes no estaban tan disparados como ahora. Y sin agua, el cereal de secano traerá pérdidas. Todavía estamos a tiempo de salvar la campaña, dependerá de las próximas semanas si tenemos precipitaciones. En los cultivos de regadío, como el maíz que ya está sembrado, se enfrentan a una campaña de riego incierta. Tenemos que ser pesimistas. En el 2017 cerraron, se acabó el agua y tuvimos que ver cómo se secaba el maíz. Estas parcelas beben del pantano de Aguilar, en Palencia, y temen que este año les reduzcan el riego. Si ya es difícil cada año luchar con las condiciones climáticas, si además tenemos la incertidumbre de no saber el agua que vamos a tener. Y los ganaderos se enfrentan al mismo problema. Sin lluvia escasea el alimento. El pasto se está empezando a acabar y cada vez el ganado demanda más forraje y más pienso. Costes que se disparan en la ganadería extensiva. De un año normal a este año, pues seguramente se multiplique por 2 o por 3. Más esfuerzo si cabe para mantener esta raza zamorana, la sayaguesa, que está en peligro de extinción. Y así están ahora mismo los almendros en flor. Son uno de los árboles frutales que más temprano florecen cada año y nos regalan imágenes como estas. Imágenes sin duda espectaculares y que cada vez acercan más la sensación de que llega la primavera. Los almendros se adelantan demasiado, los inviernos son más cálidos que hace años y eso trae consecuencias en la cosecha y también en la calidad del fruto. Los almendros cada invierno florecen antes. Por el cambio climático está claro que como mínimo entre 20 y 25 días están floreciendo antes. De hecho, las flores que estáis viendo ahora mismo, pues casi yo cuando era pequeño,
pues a lo mejor hasta el 15 de marzo no estaban como están ahora. Y lo que se convierte en un auténtico espectáculo visual para los productores, esta floración tan temprana trae consigo grandes consecuencias. No es lo mismo que estén mes y medio con la almendra pequeñita a que estén 2 meses y medio. Más riesgo de heladas hay por las noches. Y ante esto hay pocas soluciones. Una de las alternativas podría ser la plantación de almendros de floración tardía. Que florecen un mes más tarde que los autóctonos. Pero aún así, poco a poco, se van adelantando también. Aunque aseguran el futuro sin duda pasa por la almendra ecológica. Por la diferencia de precio y porque además para cultivar el otro tipo de almendro tenemos que tener regadío y como aquí no hay regadío se secan. En la provincia de Salamanca hay actualmente unas 670 hectáreas plantadas de almendros, la mayoría aquí en pueblos de las Arribes del Duero, donde varios productores ya han apostado por el cultivo en ecológico. Este es el avión del Gobierno que va a repatriar a los supervivientes y a las víctimas mortales del pesquero gallego que naufragó en Canadá. Su llegada a nuestro país está prevista esta tarde y Pedro Sánchez asistirá a ese aterrizaje en la base aérea de Santiago de Compostela. Mientras, las familias de los fallecidos siguen pidiendo que se busquen los cuerpos de los desaparecidos. Hoy España está de luto oficial. E importante noticia sobre la situación en Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha aceptado reunirse con Vladimir Putin para intentar frenar esta crisis. La propuesta lanzada por el presidente francés Macron ha sido en principio bien recibida por Joe Biden, que pone como condición para hablar con Putin que Rusia no invada Ucrania. Vamos a los deportes, vamos a ver ya cuál es la previsión del tiempo para hoy. Eduardo Avión, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos nueva semana, nuevamente sin perspectiva de lluvia para los próximos días y por lo tanto con un tiempo muy seco y muy estable. Además hoy con unas temperaturas mínimas que han ascendido ligeramente, aún así con heladas en gran parte del territorio. Por lo tanto el pronóstico para hoy viene marcado por ese tiempo estable en gran parte de la comunidad, solamente con algunas nubes en el extremo norte, incluso con alguna lluvia en puntos del norte de Burgos. En el resto cielos azules, paso de algunas nubes altas y temperaturas máximas que también suben, incluso podríamos volver a superar los 15 grados. Gracias, Eduardo. Han sido casi 2 años sin ver apenas clientes, así que las tiendas de disfraces celebran más que nadie la vuelta del carnaval. Este año sí, vuelven las fiestas y las tradiciones en los pueblos. En la calle, a pesar de que falta todavía algunos días, ya hemos visto ganas de perder la vergüenza con los mejores trajes. Está claro que hay ganas de carnaval. Muchísimas, demasiadas. Que ya estamos un poco más animados este año por salir un poquito. Y disfrazarme, es muy divertido. Tras los carnavales de 2020, las celebraciones se paralizaron y para este sector ha sido un duro golpe. No ha habido fiestas de los pueblos, no ha habido teatro, no ha habido representaciones, o sea, absolutamente el 90% a los que nosotros nos dedicamos. Han sobrevivido gracias a las ventas online, pero este carnaval será, esperan, el pistoletazo de salida para relanzar la temporada. A nosotros el carnaval nos sustenta parte del año, porque no tiene nada que ver las ventas del mes de febrero con un mayo. Entonces necesitamos un carnaval fuerte para aguantar todo el tirón del año. Los clientes tienen ganas, pero la pandemia ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Hasta ahora comprabas en mayo lo que se iba a vender el carnaval siguiente. Ahora dejas que todo fluya y a última hora pues dices quiero esto, quiero lo otro. Y aunque este año podremos ver a gente disfrazada de virus o de test de antígenos, también hay otros trajes estrella. Las series de televisión y el cine son lo que marcan un poco. Veníamos buscando un disfraz de pirata. Con que sea Asterix y Obelix me vale. Sí, un ángeles. Este año todo vale para disfrutar de la más que esperada llegada de Don Carnal. Hace años llegaron a Leoneza, al Bierzo, 2 artesanos para recuperar un pueblo que estuvo abandonado durante décadas. Ahora allí han colocado una decena de esculturas, estas que ven. Con forja y con piedra han levantado estas obras que ensalzan el pasado ganadero de la localidad. El pastoreo fue una seña de identidad en el Alto Sil. Ponen así valor a la tradición del mundo rural. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora.